Buenos días a todos, bienvenidos. Como siempre les digo, y no me cansaré de agradecer que estén allí, que participen, nos motivan siempre a continuar con esta actividad. Y como os dije, no sé si alguno tuvo oportunidad de ver en el video promocional, hace 1 año y 7 meses que empezamos con la cuarentena y creo que nadie pensó que esto iba a llevar este tiempo. Y nosotros iniciamos nuestros webinars en abril del año 2020, así que creo que nos vinimos acompañando en todo este proceso y más allá de que hoy un poco la situación es diferente, seguimos con algunas cuestiones que vale la pena por lo menos tratar. Em, Claramente con la pandemia y el aislamiento preventivo y obligatorio que se decretó en aquel momento, se desencadenaron una cantidad de situaciones que creo yo, salvo que alguno tenga alguna edad importante, nunca habíamos vivido. Yo como tengo a mi mamá de 101 años, ya creo que puede pasar cualquier cosa y que cualquiera puede haber sobrevivido a ciertas circunstancias, pero si no, creo que fue una situación muy particular. Estos cambios que vivimos impactaron en la vida personal y en la vida de las organizaciones, y hago esta separación porque durante la presentación quiero marcar algunas diferencias y quiero destacar por qué es importante la cuestión también personal. Así que por eso digo, vivimos impactos en lo personal y también a nivel organizacional. Quienes tenemos la responsabilidad de estar conduciendo personas y organizaciones, nos vimos en la situación de tener que tomar decisiones eh, y en la necesidad de tomar decisiones para hacer frente a ese nuevo contexto. Hoy algunas cosas cambiaron, pero de todas maneras seguimos teniendo una situación de cierta incertidumbre y que sigue exigiendo esa toma de decisiones porque las cosas pareciera ser que no van a volver a estar como estaban antes. Entonces, por este motivo es que yo quiero iniciar esta charla con ustedes hablando del tema de la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Qué se pone en juego cuando tomamos decisiones para que de alguna manera también puedan reconocer y reconocerse en esa situación y comprender de alguna manera qué es lo que nos pasa cuando tomamos decisiones? Siempre que hablo de la toma de decisiones, aclaro que uno cuando toma decisiones siempre está tomando las decisiones lo más acertadas posible, porque a priori uno nunca puede determinar que la decisión que está tomando sea la correcta, ¿sí? Hasta que uno no la pone en acto y lo lleva adelante, no puede saber si aquello que decidió finalmente resultó como uno esperaba. Entonces, todo el análisis va a ser contemplando eso, de que uno toma siempre las decisiones lo más acertado posible. Entonces, de esta manera quiero iniciar partiendo de que cuando uno toma decisiones, hay distintos factores que se ponen en juego que actúan de forma diferente dependiendo de la decisión o la situación que tenemos que enfrentar. Uno de esos factores en la toma de decisión es la información. Es decir, ¿qué información, sea externa a la compañía o interna, contamos acerca de aquello sobre lo que vamos a tener que decidir, sobre aquello que tenemos que resolver, sea un problema, una situación, un conflicto, lo que fuera que tenemos que tomar una decisión? El grado de información que tenemos influye en esa toma de decisión. Por otra parte, está la experiencia que nosotros tenemos sobre esa misma situación o sobre situaciones similares a los cuales nos remitimos o a las cuales apelamos en función de cómo nos fue en otro momento cuando decidimos. Entonces la experiencia es lo vivido, aquellas cosas que recordamos y los resultados que nos generaron las decisiones que tomamos en base a esa situación o ese problema que tuvimos que resolver. Así que la experiencia también entra a jugar al momento de tomar decisiones. Y el tercer factor importante que tenemos, que se juega en la toma de decisiones, tiene que ver con la creatividad. ¿A qué estoy llamando creatividad? Bueno, estoy llamando creatividad a aquella cuestión que jugamos en el diseño de una solución
la innovación, a veces podría incluso decir que juega la intuición también, pero también juega el conocimiento que uno puede tener, nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades de análisis, nuestras capacidades de síntesis. O sea que pongo la palabra creatividad, pero encierra todas aquellas cosas que ponemos en juego que tienen que ver con esto, con el análisis, con la capacidad con nuestro conocimiento, con la capacidad de síntesis. Ahora bien, cada vez que tomamos decisiones, estos factores tienen un peso diferente, un valor relativo, depende de la situación que tenemos que resolver. Si nosotros contamos con mucha información sobre aquello que tenemos que resolver, es poco lo que apelamos a nuestra experiencia y menos aún lo que apelamos a nuestra creatividad, a nuestra imaginación, a nuestra intuición. Cada vez que ustedes tienen que tomar una decisión, piénsenla en la empresa de todos los días. Es decir, acerca de tomar gente, de sacar gente, de correr gente, de un proveedor, de contratar otro proveedor, de lanzar un producto, de no lanzar un producto. Todas las decisiones, que son un montón, que ustedes toman todo el tiempo, cuanto más información tenemos acerca de eso que hay que resolver, menos estamos apelando a la creatividad y a la experiencia de situaciones pasadas. Ahora, no siempre contamos con información. Entonces, cuando la información es escasa, lo primero a lo que recurrimos para buscar la decisión lo más acertada posible es a nuestra experiencia. A recordar si tenemos situaciones que se asemejen, contextos similares, transformamos esa experiencia de alguna manera en información para esa decisión, y la creatividad que vamos a poner en juego va a estar muy relacionada con esa vivencia que tuvimos, o sea, va a ir en línea con esa experiencia que tuvimos. Entonces, ante una falta de información, siempre que estamos hablando de contar información, estamos hablando de cantidad y calidad, ¿no? Cosa que no es sencilla en estos tiempos que corren, la calidad de la información. Por eso hablaba de lo interno y de lo externo. A veces es más confiable la información interna que la externa. Entonces, si yo no tengo esa información en la cual me puedo apoyar, claramente voy a recurrir a esta experiencia. Me va a venir solo. Lo primero, ya no, ¿te acordás que la otra vez cuando hicimos, vuelvo a insistir, en la relación con un cliente, en la relación con un socio, con un empleado, con un proveedor, con una entidad financiera, lo que fuera, vamos a apelar a esa experiencia y en base a eso vamos a construir nuestra decisión. Pero también existen situaciones en donde la información es escasa y donde la experiencia casi podría ser nula. Y entonces no tenemos otras alternativas que apelar 100% a nuestra creatividad, a poner en juego nuestro ingenio, nuestras capacidades intelectuales, nuestra capacidad de observación, de análisis, de comparación, de síntesis. Fíjense que en ningún caso estoy poniendo cero de nada, o sea, hay algo de información, hay algo de alguna experiencia, pero no tiene la magnitud necesaria como para que me dé de alguna manera el apoyo que yo necesito para tomar decisiones. Supongo que a esta altura se imaginarán por qué inicié con este planteo, pero si no, se los aclaro. Claramente el año pasado vivimos esta última situación. Información casi nula, escasa, incertidumbre total, experiencia ninguna sobre algo parecido, ninguna experiencia, y no nos quedó otra que apelar a esa inventiva, a esa creatividad. Yo diría, se escucharon palabras como nos reinventamos. Muchos dijeron, no sé si lo han escuchado, capaz que sí, pero no, mira, nosotros nos reinventamos, ¿sí? Tomamos decisiones, nos equivocamos, algunos fueron aciertos, otros fueron errores, aprendimos, volvimos a probar, y así fuimos transitando todo este proceso que nos colocó en esta situación nueva. Hoy no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque tenemos un año de nuevas experiencias. Si bien hay cierto grado de incertidumbre,
y promovido también o influido también por el contexto nuestro del país, qué nos pasó, cuál fue la salida de todo este proceso, cómo afectó a nuestra economía, a nuestras organizaciones, a nuestra gente, todo este proceso. O sea que hay una experiencia que atravesamos que por lo menos nos permite tener mayor seguridad respecto de las capacidades que tenemos para afrontar esta incertidumbre y para valorar, porque también esta experiencia nos hizo valorar, encontrarle valor a algunas cosas que hasta ese momento no lo teníamos. Entonces, hay como un año, este año y 7 meses de experiencia, pero también hay una gran duda acerca de lo que hay a futuro. Si están atentos a las noticias más globales, vieron que empiezan a aparecer como rebrotes en otros lados. O sea que uno no puede estar descansado, bueno, esto ya terminó, y no prestarle atención. Por lo menos tenemos que estar atentos de que podrían pasar de nuevo estas u otras cosas. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer desde nosotros? La experiencia es de ustedes, no se la podemos crear nosotros. La creatividad o la capacidad para analizar las situaciones de ustedes, nosotros lo que sí podemos hacer es acercarles desde la consultora nuestra información, nuestro conocimiento, para que, llegado el caso que tuvieran que tomar alguna decisión con relación a estos temas, puedan, si les resulta útil, utilizarla y contemplarlo. Así que lo que estamos queriendo hacer hoy, que siempre les digo cuál es el objetivo de este webinar, es ese, sumar a este contexto de toma de decisión, donde hay información que posiblemente nos falte, bueno, hacer nuestro aporte a esa pata de la toma de decisiones que es la información, para que sumarles al momento que lo tengan que hacer. Dicho esto, quiero, nosotros en este análisis que hicimos para el tema de hoy, que es cómo organizar el trabajo de cara al futuro, o sea, cómo lo pensamos hoy, nos pareció importante compartir con ustedes un análisis que nosotros hicimos de este proceso y que lo identificamos como distintos momentos, y voy desde marzo hasta hoy, ¿no? Desde marzo 2020 a hoy. Identificamos 3 momentos diferentes, con características diferentes, que no nos resulta fácil decir, mira, esto terminó en tal fecha y a partir de este mes cambió. ¿Por qué no resulta fácil? Porque cada organización lo vivió distinto, porque no fue lo mismo para todas las actividades, los sectores de la industria tuvieron comportamientos distintos, por la posibilidad de volver o no a actividad. Entonces, ustedes mismos van a tener que ir identificando cómo transcurrieron estos momentos. Por eso le pusimos momentos y no le quisimos poner etapas, porque alguno puede estar todavía transitando uno. Entonces, lo dividimos en 3 partes. ¿eh? Y identificamos un primer momento como ese que es el único que sí tiene, como dijéramos, un día cero, ¿no? Que fue allá en marzo 2020, cuando empezamos con la cuarentena. ¿Y qué características tuvo ese momento uno? Bueno, principalmente incertidumbre, ¿no? Una gran incertidumbre, con muy poca información. Arrancamos con una cuarentena que se fue después extendiendo, con lo cual nuestro horizonte de planificación y de hacia dónde íbamos estaba como corriendo. Después nos empezamos a acostumbrar y nos dimos cuenta que eso iba a ser como más la práctica habitual que una cosa que se terminaba, sin experiencia sobre las cosas que estaban pasando y en el momento inicial como que no teníamos muy claro el horizonte, ¿no? Hubo como una sensación de abandono del trabajo, porque fue a partir de tal fecha no se va más y no se fue más, no porque abandono porque dejáramos de trabajar, sino abandono del lugar, de donde estábamos, de los encuentros, de la forma que teníamos de resolver las cosas. Nos encontramos en casa como recluidos, como algunos con cierta sensación de encierro. Para muchas empresas y para muchas pymes, este fue un periodo muy caótico porque muchas no estaban preparadas para esta cuestión
de la distancia y del trabajo remoto, con lo cual hubo como ir atrás de las cosas, ¿no? Y vieron que cuando uno va atrás de las cosas siempre tiene esa sensación que el aliento no alcanza, de que uno no llega, y termina pareciendo mucho más grande de lo que es, ¿no? Pero esa es la sensación, por lo menos. Vivimos situaciones de cierres totales de actividades, otras con algún cierre parcial, con gente presencial, con gente remota, o sea, una variabilidad de cosas que caracterizaron ese primer momento. Desde lo personal, y esto es lo que yo les decía como diferencia que quería hacer, en algunos casos se vivieron como muy angustiante, ¿no? Esto de no saber qué pasaba, el temor, situaciones personales y cercanas de familiares, amigos, uno mismo, que podía estar con algún problema de contagio y entonces había preocupaciones. Esto nuevo, que era estar en casa todo el tiempo, todos juntos, todas las horas. Los chicos que parecían que estaban de vacaciones sin vacaciones, hasta que se acomodaron. Y esto fue siendo como de a poco, como gradual, ¿no es cierto? Lo que sí empezó a pasar que fue de a poquito se fue haciendo una organización, pero afectada también, porque si bien nos organizábamos y había que volver al trabajo y entonces las empresas ya cubrían las necesidades de sus colaboradores, esto de estar con demanda todo el tiempo de los que tienen hijos, permanente, de los chicos y todo eso fue como complejo para administrar, ¿sí? Eh, También es cierto que al mismo tiempo había cierto entusiasmo de estar trabajando en casa, porque era una cosa como también como que era novedad. Yo para poner como qué contradicciones y ambivalencias vivimos en ese momento, ¿no? Por un lado, con los temores y todo que generaba el COVID, pero a la vez atravesando una experiencia que empezábamos como para encontrarle cosas que estaban buenas y cosas no tanto, ¿sí? Es como, por eso decía, cierto entusiasmo, no sé si llamarlo, la verdad que la palabra que encontré fue entusiasmo, pero no creo que hubiera gente muy entusiasta en ese momento, pero sí como que, che, esto de estar trabajando acá y de ver cómo trabajarlo, me parecía que por ahí también tenía su aspecto positivo. En ese momento, por eso les decía, me acordaba bien la fecha de abril, del 7 de abril del 2020, hicimos nuestro primer webinar. Ese webinar se llamó ¿Qué podés hacer con tu equipo hoy? ¿Y por qué lo traigo? Porque en ese momento nosotros ya veíamos que este tema, el tema de la gente y de los equipos de trabajo, iba a ser uno de nuestros problemas principales y al que íbamos a tener que atender en el largo plazo. Y creo que hoy nos reúne esa idea, o nos reunimos a través de esa misma idea, de qué pasó con las personas, y los incluyo a ustedes dentro de la organización, y en qué estado estamos hoy después de 1 año y 7 meses, y qué vamos a tener que atender de eso. Por supuesto que este proceso fue evolucionando y entramos en lo que nosotros llamamos este segundo momento. Cosas que parecían imposibles sucedieron, como incorporación rapidísima de tecnología a la empresa, esta cuestión de estar en la nube, de los desarrollos de escritorios remotos, de los soportes de IT que no teníamos, la búsqueda de interconexión, todo lo que le digo fue caótico y todo, pero llegó, se incorporó, hubo que sumarlo. Lamentablemente lo hicimos porque no nos quedó otra, porque en realidad la cuestión de la tecnología y de la interconexión venía hace rato, pero bueno, tuvimos la necesidad, nos tuvo que pasar eso para que se aceleraran las cosas. Hubo una actualización, adaptación y adopción de nuevas tecnologías, ¿sí? Eh, Pasaron cosas positivas, por eso a veces cuando uno mira la cuarentena, hay personas que dicen, bueno, gracias a la cuarentena pude tal cosa. Y uno dice, espérate, ojalá fuera sin cuarentena. Sí, bueno, pero si ya que no quedó otra, encontrar aquellas cosas que resultaron una novedad y positiva es interesante. Por ejemplo, nosotros observamos mucho en en nuestros clientes, mejoras de procesos y procedimientos, cosas que en lo cotidiano se emparchan, vamos a decirlo con todas las letras, se emparchan con la presencia y se dejan para resolver el día que tengamos tiempo, que no es nunca. En este trabajo remoto
en este trabajo, en esta nueva modalidad que irrumpió en las organizaciones, no quedó otra que trabajar sobre esos procesos, esos procedimientos para estar de alguna manera ordenados, coordinados y comunicados. Así que esas son cosas que vinieron junto con en este proceso, cuando ya estábamos más estabilizados, en que la situación del aislamiento iba a estar, que iba a ser un poco más larga de lo que pensábamos, se bajaron ciertas ansiedades, no era que había tranquilidad, pero todo fue como tomando cierto ritmo más pausado, más transitable, más vivible. ¿Sí? Junto con esto empezaron a aparecer la vuelta a ciertas actividades presenciales o con parte presencial y con parte de trabajo remoto. Por supuesto que las actividades esenciales empezaron mucho antes, pero después de a poco fueron otros abriéndose. En esta etapa hubo un proceso de aprendizaje para la gestión del tiempo, porque hubo momentos de exceso de trabajo. Las personas no sabían cortar la actividad en la casa, entonces, por ahí me adelanto a puntos que siguen, pero después tuvimos problemas con personal que estaba como estresado o pasado, o personas que cambiaban los horarios de trabajo por la organización familiar, y dicen, no, mira, yo acá, mi mujer tiene que hacer esto, y yo cuido a los chicos, después ella cuida a los chicos, y yo trabajo, así que yo me conecto a las 8 de la noche. Y uno decía, pero no, a las 8 de la noche estás solo en la empresa. ¿Quién te va a dar una respuesta? ¿Quién te va? Bueno, todas esas cosas iban pasando, bueno, lentamente se fueron encontrando los beneficios de ese trabajo remoto y los límites razonables con los horarios que uno estaba acostumbrado a trabajar. Una vez se puede decir también, agrego, desde el lado de la conducción, desde los dueños de empresas, los gerentes, más los dueños de las pequeñas y medianas empresas, también empezaron a ver que hay actividades que funcionan y que no hace falta tener al empleado o al colaborador al lado para saber que está trabajando. Uno puede decir, bueno, sí, algunos, porque algunos no trabajaban, pero con la mano en el corazón, todos ustedes saben qué colaboradores no trabajaban antes, aún en lo presencial. Entonces, esta cuestión de que no trabajan porque están remoto también es relativo. Cuando uno tiene un equipo, sabe quién pone más, quién está más comprometido, quién está menos comprometido, quién se distrae más, quién se distrae menos. Si uno le presta atención, esos caracteres los tiene en la presencialidad también. En lo remoto, por supuesto que se iba a repetir porque es la característica de esa persona. Pero aprendimos también a trabajar de esa manera y a encontrarle valor y ver que los resultados salían. Una cosa que pasó fue como una diferencia en la adaptación a las nuevas formas de trabajo de las generaciones, ¿no? Los más jóvenes tuvieron una adaptación más rápida que quienes estamos en otras edades, me incluyo, si bien yo me considero estar muy activa y promover, porque parte de nuestro trabajo como consultores es estar anticipándonos a estas tecnologías, pero entiendo que para muchas personas esto fue muy complejo. ¿Sí? Durante este periodo empezamos también a identificar algunas situaciones como de agotamiento, como que ya no daba para más. ¿Vieron cuando decían, che, aflojemos con el Zoom, no pongamos tantas reuniones? Aprender que una reunión virtual demanda más y es más agotadora que una reunión presencial. Aprender que cuando estamos haciendo estas actividades virtuales no hay ninguna posibilidad de establecer un contacto visual con el otro, porque estamos mediados por instrumentos, porque si yo los miro a ustedes, no los miro, porque ustedes no estoy mirando la cámara y ustedes no van a sentir que yo los veo. Si ustedes me están mirando a mí, yo no voy a sentir que me están mirando, porque para que ustedes sientan eso, yo miro una cámara, y si yo me pongo a mirar a algunos que tengo acá, dejo de mirar a los otros. O sea, el contacto visual no existe en la virtualidad. ¿Sí? Aprendimos a estar conectados, pero no existe el contacto visual, que es fundamental en cosas de comunicación. Entonces, hay muchas cosas que fueron como también agotándose y empezó a aparecer la necesidad de los encuentros. ¿Sí? Y entonces muchas empresas
comenzaron a hacer estos encuentros, incluso reuniones de trabajo en espacios abiertos, que cuando se podía, cuando se inició esta apertura se podían realizar. Y en algunos casos nosotros tuvimos la solicitud de los empleados de volver al trabajo presencial. Cuento estas cosas que son las que podemos hacer como aporte de información, porque a veces uno piensa que la gente no quiere volver y que está cómoda y en realidad, eh, si preguntamos y si aprendemos a escuchar, vemos que muchas personas son las que quieren volver a la presencialidad, por lo menos en algún grado. Y acá sí se mezcla con algo que aparece, que pusimos con el punteo de esta situación, es que muchas empresas cerraron oficinas. Cerraron oficinas porque no iba nadie, acuérdense, vuelvo a insistir en el momento uno, no iba nadie, montón de gastos operativos todos los meses, un mercado que no sabíamos cómo iba a reaccionar, no sabíamos qué fuentes de ingreso íbamos a sostener, un montón de dudas que teníamos. Entonces todo lo que podíamos hacer para reducir nuestro gasto operativo fueron decisiones que parecían ser bastante acertadas y yo creo que lo fueron. Ahora, empieza a aparecer esta nueva situación, estos otros momentos, este segundo momento en donde las personas necesitan de su espacio de trabajo y las oficinas no están. Entonces, ahí ya entramos en otro momento, que yo lo traigo casi como a la actualidad, ¿no? Y que es distinto de lo que veníamos viviendo. Primero porque hay una mayor apertura, no interesan los motivos, ni va a ser un espacio para conversar eso, pero que hay mayor apertura, hay mayor apertura. También está la disminución de los temores personales que cada uno tenía y se van como acomodando, estamos vacunados, transitamos ciertos cuidados y nos dieron resultados. Alguno puede haber estado enfermo y lo superó bien la enfermedad. O sea que hay un montón de cosas que hubo una disminución de ese miedo que nos angustiaba porque era algo desconocido. Hay una incertidumbre, pero es distinta que la anterior, porque era como no saber dónde estábamos parados. Ahora, bueno, ahora estamos parados en este lugar, y entonces hay incertidumbre, pero es diferente. Una de las formas que nosotros decimos, ¿cómo me doy cuenta cuáles de estos momentos, como me estás describiendo, estamos atravesando? Bueno, en Steinhardt lo que hacemos es ver qué nos preguntábamos antes y qué nos estamos preguntando ahora. Lo vemos con nuestros clientes y es lo que les proponemos a ustedes, ¿no? Que es qué preguntas se hacían antes y qué preguntas se están haciendo ahora. ¿Qué los preocupaba antes y qué los preocupa ahora? Y se van a dar cuenta si están en un momento diferente porque las preguntas cambian, las búsquedas de estas respuestas cambian, y entonces van a ver más o menos qué estamos transitando, en qué momento están, ¿sí? Por ahí algunos están en el momento 4, no lo sé. Yo creo que todavía estamos en este transitar con todas estas dificultades y que nos encuentra, como siempre, con la necesidad de seguir tomando decisiones. Y nosotros estamos notando que hay como una necesidad de simplificar algo que es complejo. Y que la simplificación y el nombrarlo con palabras familiares o conocidas lo hace más sencillo. Y nosotros creemos que no, que la complejidad existe y una parte de esa complejidad está dada porque todavía estamos cambiando, se están cambiando cosas. Entonces tenemos que tomar decisiones en un contexto que está cambiando. Están cambiando las relaciones. Nos estamos acomodando a nuevos modos de relación, nuevos modos de comunicación, a nuevas formas de convivir con los otros, aceptando que el contacto con el otro es importante, que no podemos vivir aislados de las personas que queremos, que eso impacta en nuestra salud emocional y física al mismo tiempo. Entonces, esta complejidad de la organización del trabajo nos compete a todos, nos involucra a todos. Involucra a los empleadores y a los empleados, a los empresarios y a los trabajadores, a los docentes, a los comerciantes, a las familias, a los padres, a los hijos. Nos involucra a todos.
Nosotros en este caso nos vamos a dedicar fundamentalmente a la empresa porque estamos para eso hoy. Pero en realidad esta complejidad y esta organización que nos vamos a dar de acá en adelante, yo hoy venía para acá y pensaba, venía para la oficina, salí con mi barbijo y me puse el barbijo. Y me crucé con mucha gente con barbijo. Sin embargo, hoy está permitido en la ciudad transitar sin barbijo. Pero algo nos está pasando, algunas decisiones estamos tomando que nos parecen que por ahí son más convenientes eso, aunque hoy tendríamos permitido no usar ningún barbijo en la calle. Pero yo no vi gente sin barbijo y vi gente con barbijo. Entonces todos estamos involucrados, todos estamos decidiendo, todos tenemos que participar de algo que es complejo y que de alguna manera tenemos que aprender a movernos en eso. Entonces, nosotros vamos a centrarnos en algunos temas que nuestros clientes nos están consultando y que creemos que son como centrales en este momento para como hacemos siempre, aportarles nuestra perspectiva de análisis y luego compartir preguntas con ustedes si es que las van teniendo. No estoy viendo el chat, así que dejo libre eso. Una de las primeras cosas es, y lo pusimos como título, la vuelta a la normalidad o la nueva normalidad. Insisto en esto, tenemos esta tendencia de ponerle nombre de forma conocida a cosas nuevas porque pareciera que de esa manera las comprendemos mejor. Es como si las nombramos con algo que conocemos, la podemos comprender mejor. Bueno, yo creo que es absolutamente al revés. Que cuando queremos hablar de nueva normalidad, de volver a la normalidad, esa forma de nombrar nos limita, nos impide el mayor entendimiento de la situación, nos coarta un abordaje amplio del tema y creo que para entender mejor tenemos que tratar de aceptar esta situación. A ver, cuando decimos, porque vieron que se empezó a hablar de la nueva normalidad, la vuelta a la normalidad, y se repite, y se repite, y yo me pregunto, digo, ¿qué es la nueva normalidad? ¿Qué es lo normal? Porque lo normal tiene que, cuando uno dice, no, es lo normal, bueno, lo normal es la pauta, es una norma, ¿y qué era lo normal? ¿Y cuál es esa normalidad? Y para todos es lo mismo, bueno, lo repetimos como si todos estuviéramos hablando de la misma cosa. Y de verdad que creo que no, que realmente es diferente. Entonces, nosotros pensamos que para potenciarnos más, va a resultar mucho mejor asumir que las cosas simplemente cambiaron. Ni es normal ni anormal, ni es mejor ni peor, ni es para arriba ni es para abajo, ni es poco ni es mucho. Saquemos juicios de valor y digamos, acá algo cambió, esto es diferente. Y esta mirada o esta posibilidad de verlo diferente nos va a abrir, nos va a relajar primero porque no lo encasillamos, así que nos va a dar, digamos, permeabilidad para que las cosas fluyan y nos entren, nos penetren y las podamos integrar a nuestras vidas. Y al mismo tiempo nos va a permitir, por un lado, repensar los esquemas de trabajo, poder establecer y diagramar las relaciones internas y las relaciones externas con nuestros clientes, revisar el modo en que creamos una visión compartida. ¿Vieron cuando decimos, bueno, cómo logramos integrar, cómo hacemos este sentido de pertenencia a una organización? Bueno, es distinto. Nosotros estamos haciendo en una empresa, en un cliente, hacemos el outsourcing de recursos humanos y el proceso de inducción se hizo con todo el personal que ingresó virtual y es un proceso de inducción. Ahora, a esta altura, claro que ya nos estamos cuestionando la posibilidad de hacer instancias del proceso de inducción presencial, porque no es lo mismo. Pero es como revisar, replantear, aceptar, asumir
y no querer encasillar, ponerle un mote, un nombre, porque eso lo achica, le quita la complejidad que tiene, nos impide, nos quita visión. ¿Vieron que cuando uno mira más arriba, ve con un horizonte diferente? Bueno, eso nosotros creemos que esas cosas nos quitan visión. Otro punto que estamos trabajando y que es una pregunta recurrente tiene que ver con volver o no volver al trabajo presencial. Como les decía, como hablábamos antes, algunas de las cosas que cambiaron van a permanecer en el tiempo. Y nosotros creemos que una de esas es el trabajo remoto. Claramente pensamos que esto es así, que va a quedar, que además tiene beneficios, que además integra una calidad de vida a todos, a los dueños, a los empleados, a los más operativos, a los menos operativos. El tema central que nos toca con esto es cómo lo organizamos y cómo lo gestionamos, porque no lo sabemos hacer, no lo hicimos hasta ahora. Entonces, empiezan a aparecer nuevos desafíos para quienes tenemos que conducir las organizaciones, para los cuales vamos a tener que prepararnos. Pero eso va a quedar y tenemos que pensar de qué manera hacerlo, ¿sí? Nuestra recomendación está siendo pensar en un trabajo híbrido. Ya chequeamos mucho con colegas, con trabajos de investigación, no solamente en Argentina, sino afuera, y parece, por el momento y las prácticas que se ven haciendo con buenos resultados, parece ser un camino muy viable. Es decir, cuando digo híbrido es tiempo presencial y tiempo remoto. Bien. Para aquellos que cerraron oficinas, les estoy diciendo, me parece que deberían pensar en abrirlas, en tener un lugar donde la gente pueda ir institucional de la empresa. Entonces, aquellos que cerraron cosas, revísenlo. ¿Qué le está pasando a la gente? ¿Qué quieren? ¿Qué están pensando? Pero habría que ver de qué manera uno genera esos espacios de híbridos, ¿no? De presencialidad y de forma remota. Y también, para considerar esta cuestión de cómo lo organizamos y cómo lo gestionamos, es necesario tener en cuenta que este trabajo híbrido no es igual para todas las empresas. Les digo más, no es igual para la misma empresa, pero diferentes sectores. Bien gráfico lo voy a hacer. Si ustedes son una empresa productiva y la producción tiene equipamiento en una planta, esas personas van a tener que ir presencialmente. Es más, muchos si es alimenticia, hace rato que están yendo presencialmente full time, con burbujas, con equipos, grupos y otro grupo, con turnos distintos, todo lo que ustedes hayan organizado para hacerlo. Y hay una parte de la empresa que sí va a poder hacer trabajo remoto. Entonces, diseñar esta nueva organización para ese trabajo híbrido es todo un desafío, ¿sí? Ahora, para que esto sea posible, y como les decía antes, que nos involucra a todos, lo que yo les propongo primero, ¿sí? En este momento, es correr una actitud que creo que no nos va a conducir a unas buenas soluciones, que tiene que ver con esta cuestión de enfrentamiento como si hubieran intereses opuestos entre nuestros colaboradores y nosotros. Y correr esta actitud defensiva para poder establecer ámbitos de conversación genuina. Cuando digo esto de conversación genuina, me refiero a que no sean monólogos o pseudodiálogos, en donde en realidad estamos hablando, pero nos escuchamos poco y es más, nos interesa poco lo que tiene la gente para decirnos. Entonces estoy hablando de conversaciones genuinas, conversaciones en donde vamos a tener en cuenta al otro. Es necesario ese otro, nosotros somos con el otro en nuestras organizaciones y en nuestra vida. Entonces es importante que creemos esos espacios de conversación, que estemos abiertos a escuchar, que no nos anticipemos con los no a priori, sino que pongamos sobre la mesa las cosas para poder construir acuerdos y para que puedan existir, llegarse a acuerdos que tengan beneficios mutuos, hay que jugar esta idea que
que muchos quienes están y han tenido formación en temas de negociación, esta cuestión de interpretar los intereses de las partes, ¿sí? Entonces, eso va a ser clave. ¿Cuál es la forma de resguardar que nosotros encontramos para tratar de generar de diseñar un esquema saludable para toda la organización? No perder nunca la visión sistémica. Todas las personas que forman parte de la organización de ustedes, por algo están ahí. Son parte de un engranaje que es necesario para que las cosas funcionen. Entonces, si la gente que está en producción está yendo a trabajar, ¿qué es lo que a mí me impide que otra área vaya a trabajar? ¿Qué es cómo lo organizo? ¿Tengo que rotar cosas? No sé, vamos a tener que poner, como les dije al principio, esto es nuevo, información escasa, experiencia menos, mucha creatividad, mucho intercambio, mucha escucha activa y mucha conversación, porque cosas que hoy podemos decidir y probar, es probable que dentro de 3 meses digamos, che, no está funcionando como pensábamos. Nos tenemos que sentar de vuelta a conversar. Y esto puede ser para un lado, cuando digo para un lado, digo a mí que soy la dueña en Steinhardt, o puede ser del otro, que le resulte a mi colaborador y me venga a plantear, mira, me parece que no está funcionando. Y tenemos que estar abiertos para eso. Nosotros insistimos en que generen espacios de trabajo en equipo presenciales. La gente trabaja de manera muy diferente en forma virtual que en lo presencial. No solamente porque se complementan mejor, sino que los resultados que se producen son de otro nivel de desarrollo. Entonces, negar esto es como negar una condición del humano, del ser humano y de la necesidad que tenemos de pensar con los otros. Vuelvo a insistir, estamos hablando de algo híbrido, ni 100% presencial, ni 100% remoto. ¿Por qué? Porque tiene beneficios para todos y eso es lo que hay que conversar. ¿Sí? Y esta otra de las cosas que trajo esta situación fue la necesidad de la flexibilidad y la agilidad. Si hay algo que una organización del trabajo debe contemplar en el futuro es esto. Entonces, a quienes estamos al frente de la organización y quienes somos dueños, nos da cierto temor, porque es como que nosotros necesitamos cierta normatización para la coordinación de todo el equipo. Pero tener cierta organización no implica la pérdida de flexibilidad. Que no nos pase que si tenemos que mañana enfrentar otra situación compleja, nos encuentre caóticamente como nos encontró marzo 2020, abril 2020 o mayo, no sé, algunas incluso tardaron más todavía en acomodarse, sino que estemos preparados, que seamos livianos en esto. Y para que una organización sea flexible y ágil, el trabajo de las personas que la componen tiene que ser flexible y ágil. ¿Sí? Y en este sentido, evitemos volver para atrás cosas que cambiaron y resultaron positivas. ¿Sí? Hay actividades que incluso tenemos que reconvertir. Yo siempre pongo un ejemplo, y ahora más todavía, que es la funcionalidad de una persona que hace la cadetería, ¿no? Uno piensa antes de la cuarentena y decía, sí, el tiempo que llevaba todos los trámites, las cosas, bueno, con la digitalización de los documentos, la automatización de procesos, los bancos que no nos quieren ver ni pintados en la puerta, los cambios en las comunicaciones disminuyeron el tiempo que se requiere para hacer esas actividades. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Volver para atrás porque tenemos una persona que hace ese trabajo? ¿O vamos a reconvertir al personal para otra tarea que sea útil para la compañía? Y acá sí, con esto entro en el último tema, así dejo espacio para sus consultas, que es, claro, pero yo digo esto y muchos pensarán, Adriana, ¿yo qué reconvertir? Si yo no tengo de ponerlo, esa persona hacía eso y no tengo otro trabajo para darle, bueno. Y acá vienen desafíos que yo digo del liderazgo. Es nuestra responsabilidad generar trabajo. O sea que tenemos que pensar en nuestras organizaciones para que contengan el personal que hoy tenemos, pero no volver para atrás porque tenemos una persona que hace una función
que ahora ya no se necesita. Entonces tenemos que ser creativos y generar empresas que crezcan y que puedan generar ese trabajo. Entonces, estos cambios que, digamos, que se están produciendo en la gestión de las personas y que tenemos que considerar, nosotros lo hablamos, creo que fue este año y en aquel webinar también del año pasado, son cambios que ya se estaban produciendo, que a veces en la gestión de personas estamos tan ocupados en atender los resultados del negocio que no nos damos cuenta que eso ya venía y que había muchos cambios que hicimos por presión que podríamos haberlos hecho por planificación. Ahora bien, a nosotros como líderes, esta situación nos lleva a aumentar nuestros conocimientos, a cambiar nuestras habilidades, a desarrollar actitudes para conducir equipos diferentes, que trabajan con modalidades diferentes y que tienen necesidades y expectativas diferentes. Los estilos de liderazgo a los que estábamos acostumbrados no van a funcionar en el futuro. Vamos a tener que trabajar de manera diferente con nuestros colaboradores. No quiero dejar de mencionar una cosa. Yo cuando digo todo esto, no me olvido que ustedes, yo, somos personas que también vivimos las mismas situaciones que nuestros colaboradores. O sea que atravesamos quizás las mismas cosas como hechos, que las vivenciamos diferentes. Pero el lugar que nosotros tenemos es diferente, nos obliga a prepararnos, nos obliga a cuidarnos para poder coordinar las actividades de los equipos y cuidar a los otros. Así que nosotros, si nos sentimos limitados, tenemos que ir en búsqueda de esa ayuda para fortalecernos, para poder transferir eso a nuestros equipos. El liderazgo que viene es un liderazgo más abierto, con una escucha activa, con atención en serio de las necesidades, de las expectativas de los colaboradores y con una responsabilidad social y personal mayor. O sea, que requiere de nuestro compromiso con nuestros proyectos. Bueno, con esto lo único que me queda por hacer es una breve síntesis por el recorrido que fuimos haciendo, que tiene que ver con tener en cuenta qué impacta en la toma de decisiones, cómo pueden hacer para buscar información, para apoyar la creatividad y la experiencia de ustedes, en qué momento se encuentra cada uno de estos que fuimos describiendo para ver cuáles son las decisiones que va a tener que ir enfrentando, qué nueva normalidad, aceptemos que no es una nueva normalidad, sino que que son cambios que muchos vinieron para quedarse, otros fueron circunstanciales y hay cosas que no pasaron que las vamos a tener que incorporar, de qué manera, pensar en esta cuestión del trabajo híbrido, pero diseñarlo y crearlo a través de conversaciones con los otros, no que sea algo unilateral. Todas nuestras decisiones impactan en las personas que trabajan con nosotros y en sus familias. Mantener la flexibilidad y la agilidad de las organizaciones para poder asegurar un crecimiento en el futuro y sobre todo fortalecer nuestro liderazgo, saber cuáles son las competencias que se requieren para este nuevo contexto. Y me gustaba terminar esta presentación con una reflexión que compartí con ustedes en otro webinar, pero que sigue estando tan vigente que por eso quería mantenerla, que es: hagamos de las empresas un espacio para la realización de las personas, un lugar donde la gente quiera estar. Bueno, muchísimas gracias por la atención de todos ustedes y quedo acá para las consultas. Vos me dirás, Lucía, si hay o no, cómo estuvo ese chat y quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Bueno, por ahora no hay ninguna consulta. Recuerden que está disponible el chat para dejar sus comentarios o consultas que les hayan surgido. Los invitamos a que lo puedan hacer. Y igualmente les agradecemos a todos la atención y la participación en el día de hoy. Acá Graciela comenta, hay que ver qué pasa con la nueva ley de teletrabajo.
Sí, Graciela, eso es un tema muy importante, muy importante. Eh, Iba a ser reglamentada y puesta en práctica, si no me equivoco, en abril, y se fue posponiendo. Como todas estas cosas que nos pasan a veces que hacemos medio a los apurones, creo que hay una intención de la ley o de legalizar, de poner como ley estas cosas que yo comparto, en el sentido de que si son relaciones que de alguna manera hay que encuadrarlas de alguna forma, porque si no aparecen los abusos de los dos lados. Entonces me parece que la existencia de una ley de algún modo era necesaria, pero bueno, tiene como baches por esta premura, por este apuro, por estas cosas, y lo llamativo es que a veces tiene baches que perjudican a los dos lados, ¿no? Hasta lo que intentaba proteger también lo perjudicaba. Entonces, qué sé yo, hay como, hasta que no se reglamente, veremos cómo queda finalmente. Vieron que cuando se hace una ley, después la reglamentación baja cosas que dice la ley, porque estas cosas son las que nos pasan a nosotros, pero sí, creo que va a ir en eso. Como información que les puedo sumar a este tema de la ley. Las empresas ya están tomando acciones sobre esto. Es decir, hay empresas que están haciendo frente a gastos generados por el trabajo remoto, sí. ¿Hay distintas formas de hacerlo? Sí. Hay quienes lo reflejan en el recibo y hay quienes no lo reflejan en el recibo. Hay quienes pagan un valor fijo, hay quienes hacen rendir la factura. Hay quienes, o sea, la modalidad que se adopta para eso es variada. Ahora, ¿hay un reconocimiento de gastos de la persona por hacer este trabajo en la casa? Sí, está habiendo. Entonces hay cosas que están en la ley, el aprovisionamiento de los recursos tecnológicos y de estructura para que la gente pueda trabajar está, sí está. Muchas empresas han repartido sus sillas, computadoras, luces, distintos materiales de papel, de cosas, impresoras, han instalado impresoras en las casas de los empleados, o sea, muchas cosas que se fueron haciendo, pero porque naturalmente se iban a hacer. Entonces, desde nuestro punto de vista, la ley tiene que ser algo que asegure el no abuso de las partes, vuelvo a insistir, de un lado y del otro, pero a veces la premura o el apuro nos hace sacar cosas que después tenemos que arreglar con las reglamentaciones. Pero hay cosas que en la práctica se están acordando entre las empresas y los trabajadores mucho mejor que lo que a lo mejor después terminamos teniendo como ley. Los que estaban trabajando previo a la ley del teletrabajo no estarían afectados igual que los que están ingresando bajo la ley del teletrabajo. Pero bueno, hay mucho para trabajar sobre eso, no es nuestra especialidad y sé que hay estudios de abogados y que lo analizan mucho para poder brindarles, si alguno quiere asesoramiento, los podría poner en contacto de personas que están mucho más entendidas en el tema. Nosotros lo conocemos porque es nuestra responsabilidad, pero no en detalle como para asesorar a alguien. Pero sí, es un tema a tener en cuenta. Acá, Blaustein, no sé tu nombre, pero consulta, ¿cuáles son los mejores portales para buscar gente nuevamente hoy? Los portales siguen Liliana. siendo... Gracias, Liliana. Liliana, los portales siguen siendo los mismos, también depende de la industria. Por ejemplo, en Haití hay portales específicos de búsquedas para Haití, pero si no, los portales siguen siendo los mismos, la gente está en el computador bajo, en Boomerang. Nosotros trabajamos mucho con universidades, trabajamos mucho con bolsas de trabajo, a veces depende de las posiciones, los municipios a veces tienen áreas de empleo. Debo decir que no todas funcionan igual, algunas responden, otras no responden, así que eso hay que ir probando, no sé en qué zona cada uno está, pero el contacto con universidades, con escuelas técnicas, con centros de capacitación, esos son espacios de búsqueda y de reclutamiento que nosotros trabajamos habitualmente, y están funcionando. Después está qué recursos llegan, ¿no? Pero están funcionando. Pero los canales siguen siendo los habituales
Y depende, y el LinkedIn, si están haciendo búsquedas de más profesionales, también es un canal que todos conocemos y también es así, es un canal para que nos provee personas para el reclutamiento. No sé si contesté la pregunta, ¿eh? Si hay duda me vuelven a preguntar, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Por ahora no tenemos consultas, dejamos un minuto más, así si a alguno le quedó algo pendiente. Pueden consultar si tienen alguna situación en particular que quieran. Liliana nos comenta que uno queda escaldado y con miedo de contratar. A ver, el temor a contratar no sé si cambió hoy por la situación, porque miedo a contratar creo que pasa, nos pasa siempre. Yo creo que hay que dejar de tener miedo a la contratación cuando uno, pero para eso tenemos que pensar muy bien el diseño de la estructura organizacional que necesitamos. En la pequeña y mediana empresa, muchas veces las ineficiencias las cubrimos con personas. Y eso en la actualidad y en mercados altamente competitivos es una limitación. ¿Por qué? Porque siempre llegamos tarde, entonces hasta que resolvemos, hasta que ordenamos los procesos, hasta que ponemos tal cosa, pone una persona porque no damos abasto. Entonces es como que somos como un acordeón, ¿no? Entonces nos agrandamos cuando tenemos mucho laburo, cuando tenemos poco laburo sacamos y ahí perdimos conocimiento. Y cuando nos agrandamos volvemos a tomar que otra vez el aprendizaje de la gente ya llega un punto que nos hartamos de formar gente, nos hartamos de que la gente se nos vaya, nos hartamos de todo eso, entonces la gente es un problema. No, el problema es cómo dimensionamos las organizaciones, qué trabajo le asignamos a las personas, cómo analizamos el trabajo que va a hacer esa persona y cómo incorporamos estas nuevas, insisto, en la adquisición de tecnologías de la información. Insisto en eso. Hoy no hace falta estar al lado de nadie para saber lo que hace. Yo tengo un equipo de personas trabajando conmigo y por la computadora trabajamos con un planner de Microsoft, de la herramienta de Microsoft 365, tenemos un plan de trabajo, mis colaboradores completan sus actividades, a mí se me refleja automáticamente, no tengo que estar persiguiendo a nadie ni preguntándole a nadie si lo hizo, lo veo en línea desde mi casa en el celular. Entonces, hoy no podemos estar lejos de eso, y esa tecnología la tenemos que poner a disposición de nuestra gente, para que les facilite la vida en el trabajo. Entonces, hay veces que el temor a contratar es, ¿para qué lo vas a contratar? A nosotros nos pasa que vienen personas y nos piden, no, queremos una búsqueda de personas. Muy bien, a ver, vamos a hacer el relevamiento. Empezamos a hacer 3 o 4 preguntas y me dice, ¿para qué esa persona no tiene trabajo 9 horas por día? Capaz que no, ¿no? Y no, porque, a ver, organicemos esto. Entonces, ese temor de la contratación, si está por el tema de si lo tengo que sacar y la iniciación y los despidos y las cosas, les vuelvo a decir, siempre insisto en lo mismo. Eso es algo permanente que nosotros tenemos como temor, no es de ahora. Y los problemas que nosotros a veces tenemos con el personal, yo no quiero mentir, y mi socio no me dejaría, ¿no? Pero nosotros cuando vemos las empresas, no vemos empresas, pequeñas y medianas empresas fundidas por esas situaciones. Sí, malos ratos, problemas, sí. Situaciones de abuso, sí, pero hay de los dos lados. Por eso yo digo, no lo quiero poner ni santos ni pecadores. Hay abusos de las dos partes. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. Hasta que no nos pongamos claros de cómo vamos a trabajar esos temas, vamos a seguir en esta situación. Pero a mí me parece que el temor más importante para contratar tiene que ver con la proyección y el modelo de negocio y cómo hago para que mi modelo de negocio retenga al personal que estoy contratando en vez de pensar, y si lo tengo que sacar, ¿por qué debería sacarlo? ¿Para qué lo estás tomando? Y no, porque ahora no tengo tiempo. ¿Pero por qué no tenés tiempo de hacer lo que necesitas hacer? ¿Qué actividad tenés que sumar? Entonces yo, no sé si estoy aportándote, Liliana, pero iría más por ese lado, ¿sí? Por esa mirada de decir, espérate, no lo tomes si no estás seguro de que esa persona te va a agregar valor, pero no valor económico que te genera fuente de ingreso mañana, agregar valor a nivel de organización, te va a agregar valor a nivel de servicio, te va a agregar valor porque te trae conocimiento, porque te facilita las tareas, porque hace que fluyan los procesos.
no todo lo van a ver reflejado, y esto creo que no lo dije, pero me parece muy importante, no todo lo van a ver reflejado, monetizado al día siguiente. Hay cosas que hoy, ustedes decisiones que van a tener que tomar con el personal, que lo van a ver a lo mejor dentro de un año. Que si no las hacen, el impacto negativo lo pueden recibir más pronto, pero el impacto positivo a lo mejor es mucho más a largo plazo. Pero hay que ir en esa línea, porque las organizaciones van en ese sentido en la construcción. Aquí alguien me está poniendo, cerraron porque tienen 7 demandas laborales porque nuestra actividad se frenó en seco y nos estrellamos. Rubro arquitectura publicitaria, están exhibiciones, tenemos más claro, el Ella es punto en este, Liliana, es lo que puse a sí, esa es Liliana. lo que pasa, claro, Liliana, en el caso de ustedes, ahí sí puedo decir que hay una situación de contexto, es como los restaurantes, o sea, son actividades que fuertemente afectadas, y en ese caso sí, yo diría, el cierre, pero vos fíjate, yo diría, el cierre, no o sea, la demanda laboral, ¿sí? Habría que ver si el sostenimiento de la actividad era posible igual, sacarle la demanda laboral y decirme si no había dificultades igual para el sostenimiento de la actividad. Entonces, eso te agrega un dolor de cabeza y una sensación de cómo no tuvieron contemplación con esto. Es que las personas no están para tener contemplación con eso. Solo quiero aclararlo porque me parece que es válido. No, no es así. Ah, no, pues somos una gran familia. Eso es más característico de la pequeña empresa. Cuando uno va creciendo se va dando cuenta que es una empresa. Y que es cierto que uno tiene que, yo revisaría, porque no puedo atender casos particulares, pero en el caso tuyo hay una actividad muy afectada para dar respuesta a esa demanda. Y uno podría decir, hay otros que se reinventaron para otro lado. Sí, puede ser, pero uno puede haber podido o no. La verdad que yo tenía un amigo que lamentablemente falleció de COVID, pero hacía eso, hacía stands, construía stands. Imagínense, la construcción de stands, ¿en qué quedaba? Con la cuarentena se terminaron los eventos. O sea, que de una actividad que tenía, incluso tenía anticipos tomados para Expo Agro y todas las otras ferias y una cantidad de cosas que se venían. Y la gente decía, devuélveme la plata, porque esto no se va a hacer. O sea, que hubo actividades muy afectadas y entiendo por qué la preocupación y el temor de incorporar personal. Pero me parece que para que le pierdas ese temor, yo me concentraría en el análisis del modelo de negocio hoy, Liliana. ¿Cuál es el modelo de negocio hoy y qué estructura puede soportar ese modelo de negocio? Iría por ahí. Pero bueno, no me quiero ir tan en lo específico. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Bueno, a ver acá tenemos una consulta de Diego. Hola a todos. Adriana, sería muy recomendable formar un rol que pueda dar apoyo, más que un área de recursos humanos, a cada colaborador en lo personal, físico, psicológico, entender a quién le sirve lo remoto y a quién aplica algo híbrido y otros presencial. Siento que es difícil tener normas para todos en adelante. Somos todos distintos y claramente este proceso impactó distinto. Es decir, debemos pensar en roles de apoyo distintos a los que estábamos acostumbrados a las pymes. Puntualmente más perfiles que ayuden a la gente a estar mejor y más actividades de grupo que logren cultura de equipo. Bueno, sí, claramente que sí. Por eso insistía tanto, Diego, en esta cuestión de que nuestro liderazgo, la escucha activa que tengamos, pero amplia. Y también saber las limitaciones. Bueno, yo voy a aprovechar esto que está diciendo Diego para comentar cosas que estamos haciendo, para que sepan que hay cosas que están al alcance y que se fueron incorporando a partir de este proceso. Nosotros en Steinhardt tenemos un servicio que es de pausas activas, que es con un profesional que está hoy participando del encuentro, y que una vez por semana, durante media hora, atiende a cada persona de manera individual
y van chequeando cómo se sienten, qué les pasa, cómo están corporalmente, cómo están afectivamente, y van tratando las problemáticas que van teniendo. Yo lo único que puedo decir es lo que me dicen mis colaboradores de esto. Yo también lo hago, quiero aclarar, y mi socio también, así que estamos todos bajo el mismo régimen, digamos. Y es de libre elección, o sea que el que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace, pero la respuesta la tienen los colaboradores, si les sirve o no les sirve, y les sirve, y lo necesitan, y no se la saltean. Y es una decisión de Steinhardt que ese colaborador pueda dedicarle media hora a su bienestar, porque eso redunda en él y en la consultora también. Entonces, tener claro que estas cosas son, por eso les decía, de mirada de beneficio mutuo, de qué necesita esa persona, qué grado de contención necesita. Y entonces, claramente, por eso nosotros planteábamos hace unos meses, para la pequeña y mediana empresa, que en general tiene áreas de administración de personal muy eficientes, muy efectivas, empiecen a pensar que el área de gestión de personas, ¿se acuerdan? Algunos participaron y hablamos de la diferencia del área de recursos humanos al área de gestión de personas o gestión de talento, como también se llama, salir de la mirada de recurso humano, despegarnos de eso y empezar a ver que son personas como nosotros, que nosotros también somos personas, que necesitamos cosas, ellos también. Bueno, cada persona es diferente, por eso esto que aporta Diego es muy valioso. Hay personas que nos han dicho, yo quiero ir a trabajar a la oficina, yo en mi casa no puedo más, porque vivo en un departamento, un monoambiente, y ya no me da para más estar ahí. Otras personas dicen en otro cliente, pierdo la concentración, necesito hablar con alguien durante el día, porque no hablo con nadie, todos los días no hablo con nadie, vivo solo, no hablo con nadie. Otro dice, no, yo no puedo más con los chicos, que me caminan por la calle. Cada situación es diferente. Entonces, por eso les decía, lo complejo que nosotros como líderes tenemos que enfrentar es que tenemos que organizar algo que no sabemos y gestionar de un modo que no sabemos, porque también los equipos hay que gestionarlos. Yo, con la mano en el corazón, quiero saber cuántos de ustedes han realizado reuniones con toda la compañía en todo este periodo. Nosotros en un cliente con el que igual tenemos que outsourcing de recursos humanos, todos los meses hay una reunión general con 70 personas. Y no hay vez que las personas digan, uy, qué bueno, ay, qué lindo verlos a todos. No hay una sola vez que eso no suceda. Y estamos incorporando personas, hoy tenemos personas en Córdoba, personas en Jujuy, personas en Chivilcoy. ¿Por qué? Porque nos animamos con esta visión de que el trabajo es remoto, se puede seguir y se puede trabajar y los resultados están, podemos contratar personas, porque la actividad lo permite, por supuesto, que no están en la ciudad de Buenos Aires ni en el Gran Buenos Aires. Y la alegría de encontrarse en una reunión virtual, donde todos tienen de alguna manera los promovimos la apertura de las cámaras para que la gente se vea, porque hace mucho tiempo que no se ven. Entonces, bueno, esto hay que transitarlo, hay que preguntar, hay que hablar con la gente y estar cerca. Y es la única forma de poder conocer estos intereses y estas necesidades. Mariana, por las dudas, creo que hay un ruidito en tu micrófono que está. Ahí está. Está molestando. Puede ser. Ahí está. Ahora. Ahí va, ahora sí. Ahí está. Podemos hacer así. Ahí está, me parece que está mejor, Ahí ¿no? está perfecto. Bueno. Igualmente por ahora no tenemos ninguna consulta más, así que igualmente nosotros dejamos abierto a nuestros correos electrónicos que pueden hacerlo o en nuestras redes sociales que ahora les voy a pegar en el chat para que si en el transcurso de los días que vienen les surgen inquietudes, les surgen consultas, les surgen reflexiones acerca de lo que estuvimos conversando, nosotros les vamos a compartir también la grabación, así que lo pueden compartir a sus colaboradores o a quienes consideren que les puede resultar de utilidad este webinar. Y si les surgen a partir de eso y de las charlas internas dudas o consultas o inquietudes, desde ya que estamos a disposición para volver a conversar y profundizar en lo que necesiten sobre eso. Así que bueno, si no tienen ninguna otra consulta,
Nos despedimos. Nos despedimos. Los dejamos en libertad de acción. Exactamente. Gracias a todos por Muchas estar ahí, gracias. Muchas gracias.